Estamos aqui para a audiência número 39, femicídio por violência doméstica em Uruguai, solicitada por a Rede Uruguaia contra a Violência Doméstica e Sexual e outros. Como havia indicado, tendremos 15 minutos para as senhoras peticionárias, 15 minutos para as distinguidas representantes do Estado e depois as comissionadas harão. Por favor. Hay que apretar. Bien. Buenas tardes. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ser recibidas en esto que constituye un paso importante para las 23 organizaciones sociales y 3 redes que conjuntamente agrupan unas 90 organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las humanas. Es la primera vez que las organizaciones copeticionarias de Uruguay presentamos nuestras preocupaciones ante esta comisión. Las aquí presentes, asistente social Fanny Samuniski, la doctora Marina Morelli Núñez y la doctora Flor de María Mesa, expresamos nuestro reconocimiento y homenaje a las mujeres uruguayas asesinadas en el contexto de situaciones de violencia doméstica, a sus familias, especialmente a los hijos e hijas huérfanos, y también a las sobrevivientes víctimas de tortura en ese marco, cuyo sufrimiento sistemáticamente es silenciado. Como integrantes de la sociedad civil, queremos empezar por reconocer los esfuerzos del Estado uruguayo. El Estado uruguayo ratificó los principales tratados internacionales de protección de los derechos humanos, CEDAW y Berendo Pará. En lo referido a legislación nacional, se destaca en el 95 la Ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica la violencia doméstica como delito en el artículo 321 bis del Código Penal, y desde 2002 la Ley número 17514 de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica, que establece un marco jurídico específico en derecho de familia. El Estado instaló 4 juzgados para violencia doméstica en la capital y se proyectan nuevos en otras partes del país. A través del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Intendencia de Montevideo, instaló servicios especializados en violencia doméstica para atención a mujeres en todo el país. Diseñó un plan de lucha 2004-2010 contra la violencia doméstica que está actualmente en vías de evaluación y promueve la transversalización de la perspectiva de género en la institucionalidad. Pero esa producción no va mucho más allá del plano simbólico, no se conecta con la realidad que a diario viven las mujeres. En los hechos no gozan del pleno ejercicio del derecho a tener una vida libre de violencia con integridad física, mental y moral, a la igualdad, libertad, seguridad y dignidad, a no ser sometida a tortura, a la protección de la familia ante la ley y de la ley, a los derechos y garantías judiciales, a un recurso de protección sencillo y rápido, en definitiva, a la vida. El Estado uruguayo es frecuentemente omiso y muchas veces realiza intervenciones discriminatorias, inadecuadas, ineficientes y o extemporáneas. El Código Penal vigente es obsoleto y patriarcal, y el proyecto de código que será próximamente analizado en el Parlamento reitera la inclusión de los delitos sexuales entre los delitos contra el honor y las buenas costumbres, y ninguno de los dos tipifica la violación dentro del matrimonio. El femicidio es un crimen presente en todo el continente, y también en Uruguay. Con una población de apenas 3.300.000 habitantes, son asesinadas anualmente, en promedio, 35 mujeres. Proporcionalmente el doble que en Argentina, casi 4 veces más que en Chile y 5 veces más que en España. E igualmente grave es el gran número de mujeres cuyo derecho a vivir libres de violencia
es violado sistemáticamente por un sistema que adolece de severas deficiencias. En Uruguay, durante el mes de marzo de 2010, cada 6 días murió una mujer asesinada por su cónyuge, expareja o persona de su entorno familiar. En el periodo 91-2010 murieron asesinadas más de 500 mujeres, sin contar los años en los que no hay datos. En lo que va del año fueron asesinadas Lida Grajales, Luciana González, Cristina La Rosa, Adriana Pereira, Alejandra Perdomo, Camila Ferreira, Agustina Perdomo, Mirta Rodríguez, y no quiero seguir con los nombres, entre muchas otras mujeres, totalizando 28 femicidios. Las historias de vida de las mujeres asesinadas evidencian que estaban en situación de violencia doméstica, que casi todas habían denunciado los hechos ante el sistema policial o judicial y obtenido medidas de protección, fundamentalmente la prohibición de acercamiento del agresor. En definitiva, acudieron a la justicia buscando garantías para su vida y terminaron asesinadas. Queremos puntualizar finalmente los puntos centrales de nuestro planteo. El sistema judicial no aplica los instrumentos legales disponibles. Las medidas de protección no protegen y los delitos cometidos en el marco de la violencia doméstica no son considerados ni sancionados. Me voy a referir a las prácticas judiciales ilegítimas que constatamos y refieren básicamente a 2 áreas. Por un lado, la aplicación de la Ley 17.514 y por otro lado, la impunidad de los agresores. La primera bien puede titularse con un latilazgo de minimis non curat praeto. Una víctima con serias lesiones en su cuerpo denunció al concubino y el juez, antes de archivar el expediente, decretó: atento a razones de política judicial de minimis non curat praeto. Traducido al español significa: el jefe no se ocupa de menudencias, no se preocupa de las cosas de menor valor. Para algunos operadores de la Administración de Justicia uruguaya, la vida de la mujer es una menudencia, es una cosa y de menor valor. Esta decisión, plasmada por un juez uruguayo en un expediente de violencia doméstica, explica en gran medida la enorme brecha que existe entre la previsión y la aplicación de la Ley 17.514. Una enorme brecha en la cual se vulneran todos los derechos que la ley prevé proteger. Por ejemplo, a diario, de manera arbitraria e ilegítima, cientos de víctimas sobrevivientes son obligadas a confrontarse con sus agresores o comparecer conjuntamente con ellos, pese a que la ley les garantiza lo contrario. Otro ejemplo: aunque la ley obliga a los jueces a fundar las resoluciones sean o no protectoras, ellos niegan protección a las víctimas mediante resoluciones infundadas. Las más comunes son: concurre la denunciante por la vía procesal pertinente, o intímese a ambas partes a evitar conflictos. Se dictan medidas cautelares sin designar quién supervise el cumplimiento de las mismas, pese a que la ley lo prevé. Es más, la figura del supervisor como auxiliar de la justicia desde que entró en vigencia la ley es inexistente a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es excepcional encontrar en un expediente el diagnóstico de situación interdisciplinario que la ley ordena. Lo que existen son informes hechos por técnicos o peritos que no cumplen ni con el plazo ni con el contenido que la ley dispone. La garantía legal de intervención fiscal desde el inicio de las actuaciones es frecuentemente desconocida. Los jueces en la práctica sustituyen a lo que la ley dice por noticia fiscal mandando en vista el expediente, lo que provoca la paralización de las actuaciones por un plazo de hasta de 20 días, que es el plazo que el funcionario tiene para expedirse. En un divorcio 20 días puede no significar mucha cosa. En materia de violencia doméstica 20 días muchas veces hace la diferencia entre la vida y la muerte de la víctima. En los hechos no está garantizada la asistencia letrada a las víctimas. Ellas carecen en la etapa crucial de denuncia y con mucha frecuencia lo hacen hasta culminación del proceso. Es excepcional que la audiencia evaluatoria de medidas cautelares se celebre en tiempo y forma. Con este instituto han sucedido cosas
que ya no van contra la norma sino contra la lógica de los hechos. Muchas veces los jueces citan audiencia de medidas evaluatorias sin previamente haber adoptado medida evaluatoria alguna, lo que convierte a esta práctica en especialmente revictimizante para las mujeres sobrevivientes. Uno de los aspectos más grandes que tiene que ver con la segunda área a la que me voy a referir, y hace la impunidad de los agresores, es que el Poder Judicial, cuando juzga protegiendo a las víctimas de violencia doméstica, no muestra ningún interés en hacer ejecutar lo juzgado. Hay una investigación que nosotros vamos a entregar en material anexo, que estudió la aplicación de la ley desde el año 2002 que entró en vigencia hasta el 2007 en el departamento de Canelones, donde reside el 25% de la población total del país. En esa investigación se llegó a la conclusión que los agresores cumplían las medidas cautelares tan solo en el 6% de los casos, y en el 94% restante ellos las violaban. Había un incumplimiento total en el 74,3% y un incumplimiento parcial en el 19,7%. Los agresores violan las medidas cautelares sin que se los responsabilice de esa conducta o se los conmine a revertirla. Los jueces no aplican sanción pecuniaria conminativa tendiente al cumplimiento de la resolución, tampoco ordenan el arresto del agresor, ni dan cuenta del hecho con apariencia delictiva a la sede penal competente, pues no acatar una resolución judicial es un delito en nuestro país. La víctima vive el abandono de la justicia, que la deja sola, enfrentada a él, con la diferencia sustancial que ha implicado para ambos la denuncia y el proceso judicial en sí mismo. La esquina oscura, la parada del ómnibus, el domicilio, el trabajo, son algunos de los sitios donde ellas usualmente son abordadas, insultadas, agredidas y en ocasiones asesinadas. Queda claro que el avance normativo no es suficiente para garantizar el derecho a la vida de las mujeres. Por otra parte, la impunidad del agresor supera el no acatamiento de las medidas. Frecuentemente cometen delitos: el de apropiación indebida, abuso de firma en blanco, daño, violación de correspondencia escrita, interceptación de noticia telefónica, violación de domicilio, privación de libertad, amenazas, entre otros, sin que se los someta a proceso penal alguno. Los jueces no califican como delitos hechos que en otro marco, ajeno a las relaciones de pareja, verían como claras conductas delictivas. Por último, y en cuanto a la impunidad, también nos preocupa las tasas bajísimas de procesamiento por el delito de violencia doméstica que se prevé en nuestro Código Penal. Ha alcanzado tasas del 3%, archivándose el 97% restante de las noticias criminales. Algunos de esos archivos, en expedientes archivados, algunos agresores han dicho, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con lo que se entiende por violencia doméstica, reconoce haber golpeado a la denunciante, pero por motivos justificados. Otro expediente que se archivó: el agresor declara estar dispuesto a irse de la casa, y el fiscal, que en nuestro país es el titular de la acción punitiva del Estado, dice: teniendo presente el compromiso asumido por A, no se movilizará requisitoria penal por razones de sana política criminal. Nosotros entendemos que la verdadera dimensión de los derechos humanos no está en el avance formal ni normativo, sino en el día a día de nuestras mujeres, en la realidad. Y en este plano fáctico y de la realidad es en el que hemos detectado los mayores problemas y por ende consideramos que tenemos los mayores desafíos. Gracias. Todas esas deficiencias permiten constatar un patrón sistemático de obligaciones de parte del Estado uruguayo, que ha recibido numerosas recomendaciones internacionales sobre esta materia por parte tanto del Comité de Expertas de la CEDAW y del Comité de Expertas en Violencia de la MESECVI de la Belén do Pará, ambas el 2008, y también de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos en mayo del año pasado. En este marco creemos que el Estado uruguayo debe asegurar protección efectiva a las mujeres que recurren a la justicia, administrar justicia sin estereotipos ni prejuicios relativos a las relaciones de género,
garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios encargados de cumplir la ley, fortalecer la aplicación y supervisión de la Ley 17.514, Ley contra la Violencia Doméstica, y el derecho penal conexo, procediendo con la debida diligencia para prevenir la violencia doméstica y responder a ella. Y en caso de que ello no ocurra, imponer las sanciones correspondientes. Responsabilizar penalmente a los agresores que en el marco de las relaciones afectivas incurren en conductas delictivas, especialmente el incumplimiento de las medidas cautelares. Implementar un sistema de reparación de daños a las sobrevivientes y a las familias de las mujeres asesinadas. Implementar servicios integrales de apoyo para mujeres violentadas, así como servicios de rehabilitación también para los agresores. Generar mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para el mejor cumplimiento de las normas. Y finalmente, fortalecer las instancias de capacitación y la educación en violencia doméstica para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, para los policías, defensores y defensoras, magistrados y fiscales, incluida la formación relativa a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y también de las recomendaciones que esta Comisión de Expertas en Violencia ya ha emitido, como decíamos, hace 2 años respecto al Uruguay, y de las demás recomendaciones internacionales que están pendientes de ser ejecutadas. Gracias. Muchas gracias, señoras peticionarias. Señora embajadora Luján Flores y su colega de misión, ustedes tienen 15 minutos. Muchas gracias, señor comisionado. En primer lugar, mi delegación desea agradecer las presentaciones efectuadas por las representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, porque ponen de relieve un fenómeno que efectivamente se da en Uruguay y en general en toda América Latina. La violencia familiar no es un fenómeno nuevo ni consecuencia de la vida moderna, aunque ha adquirido mayor visibilidad en el momento actual, en la medida que los episodios de violencia familiar se van haciendo públicos y su consideración trasciende al ámbito privado, se le reconoce como un verdadero problema de derechos humanos, social y de salud pública que requiere una intervención externa y una reglamentación legal al fin de prevenirlo, ayudar a las víctimas y sancionar a los victimarios. No me voy a referir tan detenidamente al marco jurídico en virtud de que las peticionarias ya han efectuado su presentación. Sí me importa destacar que el Uruguay ha ratificado los instrumentos jurídicos existentes en el ámbito internacional que tienen relación con este tema, como fueron mencionados la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Protocolo Facultativo, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. A nivel interno, la Constitución de la República, en su artículo 7, consagra el derecho de todos los habitantes de la República a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, y en su artículo 8 recoge el principio de igualdad de todas las personas ante la ley. También se destacan la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, la Ley 16.045, que prohíbe toda discriminación, que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos sexos en cualquier sector o rama de la actividad laboral, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incorporó al Código Penal el artículo 321 bis, que tipifica el delito de violencia doméstica, aunque si bien es cierto no modificó su estructura, y la Ley número 17.514 de 2002, que es la norma madre que regula todas las cuestiones civiles de la violencia doméstica, declarando de interés general las actividades orientadas a la prevención y detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. A nivel del Poder Judicial, se encuentran las acordadas de la Suprema Corte de Justicia, que en años sucesivamente, 2002, 2003 y 2004, reglamentaron aspectos procesales de la Ley de Violencia Doméstica, y la Ley 17.007, que faculta a la Suprema Corte de Justicia a transformar juzgados de letrados de primera instancia de familia en la capital en juzgados letrados de primera instancia de familia con especialización en violencia doméstica, y la Ley 16.046, que crea 2 fiscalías letradas nacionales en lo civil especializadas en violencia doméstica.
En el área de salud se aprobó en 2006 el decreto del Poder Ejecutivo número 494 que dispone que las instituciones o servicios de salud, tanto públicos como privados, presten especial atención y asistencia a las usuarias, afiliadas o pacientes del sexo femenino que se encuentran en situación de violencia doméstica. Otro avance importante fue la ley número 18.104 que declara de interés general las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y encomienda al Instituto Nacional de las Mujeres el diseño del primer Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades que se aprobó en 2007 para el periodo 2007-2011. El Estado también ha incorporado el tema de la violencia contra las mujeres en la Ley General de Educación, la 18.437 en sus artículos 18 y 40, en relación a la promoción y prevención, al igual que las acciones específicas para la protección y atención de las situaciones de violencia doméstica en la política de seguridad ciudadana. El punto más alto quizás está dado en el año 2002 por la aprobación de la Ley 17.514 de violencia doméstica, dando así cumplimiento al compromiso asumido en el ámbito internacional, la CEDAW 20 años atrás, y haciendo lugar o permitiendo contar con un instrumento capaz de hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos violados en el lugar que se supone más seguro, que es el hogar. Esta ley estableció un marco jurídico específico para la prevención e intervención en violencia doméstica cuando no constituye delito, y su eje principal de la estrategia lo constituye la creación del Consejo Consultivo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, de conformación interinstitucional, con gran presencia de la sociedad civil organizada, con comisiones departamentales y locales que permiten un abordaje del tema desde una perspectiva y realidad territorial. El Consejo es coordinado y presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, y en el marco de su competencia, una de sus tareas fundamentales fue la elaboración de este plan que menciona, el Plan de Lucha contra la Violencia Doméstica, aprobado en el año 2004. Este plan tiene un enfoque integral y está orientado a la prevención, atención y rehabilitación de las personas involucradas. El Consejo Consultivo ha instalado comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica en los 19 departamentos del país para velar por el cumplimiento del plan a nivel departamental, constituyéndose en ámbitos privilegiados de actuación. Actualmente el plan se encuentra en etapa de evaluación. En cuanto a las instituciones que tratan este tema, este problema real que sufre el Uruguay, encontramos el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, en el marco de los planes nacionales de lucha contra la violencia doméstica y de igualdad de oportunidades y derechos. Este instituto viene desarrollando uno de sus programas, la violencia basada en género, con el objetivo de implementar una política pública de enfrentamiento a la violencia desde una perspectiva de género. Entre las acciones que ha desarrollado se encuentra la instalación de servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia doméstica en Montevideo y el interior del país, formación y capacitación permanente de recursos humanos, promoción de derechos y prevención de violencia doméstica, coordinación y articulación con otros organismos, y así como actividades de sensibilización dirigida a mujeres y varones y campañas de difusión. En el año 2009, el Instituto realizó las primeras jornadas de capacitación en el uso de la caja de herramientas para el abordaje en violencia doméstica dirigidas a operadoras y operadores sociales e instituciones públicas en Montevideo y ciudades del interior. Se prevé un seguimiento y evaluación sobre su uso. Es un modo particular de trabajar los conceptos, este plan, y desde su dimensión política, la modalidad intenta visibilizar los modos hegemónicos de socialización que producen, reproducen e instauran lógicas de dominación con el deseo de erradicarlas por ser las que posibilitan el fenómeno de la violencia doméstica. En cuanto a otros institutos como el Ministerio del Interior, a partir del año 2005, en que se planteó un firme compromiso político a nivel gubernamental con la equidad de género, considerando el tema de violencia doméstica como un objetivo estratégico de las políticas institucionales. Y dentro de los ejes programáticos a implementar se encuentra la jerarquización de las 32 unidades especializadas de violencia doméstica mediante el artículo 226, incorporado al proyecto de ley de presupuesto quinquenal enviado al Parlamento, que tiene como objetivo brindar una respuesta adecuada y eficaz a todas las situaciones de violencia doméstica, género, maltrato y abuso de menores. Asimismo, integra a la formación policial en todos sus niveles, capacitación en género, violencia doméstica y salud sexual y reproductiva,
y mejorar la capacitación y el registro de las denuncias y profundizar el análisis estadístico de las situaciones de violencia doméstica. Por último, abordar de forma integral la violencia doméstica en la policía y priorizar la articulación y coordinación interinstitucional y con la sociedad civil. También el Ministerio de Salud Pública está realizando esfuerzos en el mismo sentido. El problema de la violencia doméstica tiene una relevancia creciente en todos los contextos culturales y su solución necesita de abordajes multidisciplinarios e interinstitucionales. La perspectiva sanitaria de salud pública es una de las de mayor relevancia, ya que incide sobre las distintas fases del problema desde su prevención y detección clínica hasta el tratamiento y rehabilitación de las alteraciones biopsicosociales que genera. A partir del año 2005, el Ministerio, en el marco de la reforma de la salud, prioriza el tema a través del Programa Nacional de la Mujer y Género. El tema de violencia hacia la mujer está orientado al desarrollo de acciones de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la misma. En el año 2007 se promulgó el decreto sobre la atención a las víctimas de violencia doméstica. En él se establece que la violencia sexual, física y psicológica hacia las mujeres es un grave problema de la salud pública, cuya expresión más frecuente en Uruguay es la violencia doméstica. Las instituciones de salud pública y privadas deberán prestar, según esta normativa, atención y asistencia a las mujeres afectadas por este problema, además de incluir un formulario sobre violencia doméstica en las historias clínicas de las mujeres y referirse a cuáles son las prestaciones que dicha atención implica. Y se elaboró en este sentido por el Ministerio la guía para el abordaje de situaciones de violencia doméstica hacia la mujer. En la segunda etapa del proceso de reforma, el Ministerio de Salud Pública propone llevar a cabo una encuesta anual sobre prevalencia de la violencia doméstica y sus diferentes formas en la población asistida. Asimismo, se han elaborado protocolos o guías de atención para las víctimas de violencia doméstica a nivel de los Ministerios del Interior, de Salud y de Educación en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer. Todos estos protocolos aportan elementos conceptuales y de procedimientos desde un modelo integral de abordaje de la problemática que apuntan a mejorar la detección y respuesta a las situaciones de violencia doméstica. En cuanto al acceso a la justicia, el Estado uruguayo ha aumentado el número de entidades encargadas de recibir denuncias de violencia contra las mujeres a través de la ley mencionada 17.707, que faculta al Poder Judicial a transformar 4 juzgados de familia en juzgados de familia especializada con competencia en violencia doméstica. También se señala la instalación de las unidades especializadas en violencia doméstica que mencionamos en todos los departamentos del interior, que tienen como cometido la recepción de denuncias y el apoyo psicosocial, entre otras competencias. La denuncia, por supuesto, puede realizarse ante la autoridad policial o ante la autoridad judicial, y en el primer caso ante la comisaría especializada en el tema, como sería de la mujer y la familia en Montevideo, y en otras ciudades o ante las seccionales, las que deben asimismo recibir y dar trámite a las denuncias presentadas. En el segundo caso, la denuncia se presenta directamente ante los juzgados de familia especializados en Montevideo y en los juzgados letrados de primera instancia y juzgados de paz en el resto del país. Asimismo, la Suprema Corte aprobó en 2009 las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Estas reglas buscan garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin discriminación y englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a estas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. No voy a entrar en detalles respecto al procedimiento civil y penal, pero está regulado, y sí con relación a los aspectos civiles de la violencia doméstica, que son regulados por la Ley de Violencia Doméstica, se establece, quiero precisar, un proceso corto de urgencia que prevé la aplicación inmediata de medidas cautelares a favor de las víctimas. El proceso se organiza bajo los principios cautelar, de actuación urgente, especificidad procedimental, inquisitivo, de coparticipación de los operadores del Poder Judicial y del Ministerio Público, y entre estos y las autoridades administrativas. El principio de doble jurisdicción civil y penal, celeridad de exoneración tributaria, asistencia letrada obligatoria, confidencialidad, imprescriptibilidad de la acción y orden público. Se establecen entonces esas medidas de protección. Respecto a las medidas administrativas o de otro tipo que facilitan a las mujeres el acceso a la justicia y les garantizan el debido proceso, existen servicios legales gratuitos por medio de la Defensoría de Oficio,
que se encuentra en forma permanente a disposición de las presuntas víctimas para formular las denuncias, brindando representación legal y asesoramiento en general. La asistencia letrada obligatoria para la víctima fue establecida en la Ley 17.514, quien puso a su vez de cargo de la Suprema Corte el deber de garantizar la asistencia. En todo el país, el servicio de Defensoría Pública es gratuito y prestado por defensoras y defensores que integran la estructura presupuestaria del Poder Judicial. Existen también consultorios legales barriales que brindan asistencia jurídica gratuita, pero no están todos especializados en el tema. Existen consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de la Universidad Católica, el programa de la Comuna Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo y consultorios jurídicos de organizaciones no gubernamentales. Importa destacar que las Comunas Mujer y las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema brindan también asesoramiento y o patrocinio especializado. También deseo informar que la Suprema Corte ha incluido en el presupuesto quinquenal 2010-2014, que fuera presentado en la presente instancia presupuestal ante el Parlamento, la materia de familia y familia especializada, contemplando a modo de ejemplo la creación de 4 juzgados adicionales de familia especializada en Montevideo y la formación de equipos técnicos y multidisciplinarios en el interior del país. También en los últimos años se han registrado un aumento de los refugios, casas de acogida y centros de apoyo integral para las mujeres afectadas por la violencia. Y desde el año 2007, las organizaciones de la sociedad civil, en convenio con el Estado, con el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay, han llevado adelante 5 centros permanentes de 24 horas para niñas, niños y adolescentes, con sus referentes adultas, en su mayoría madres, que se encuentran en situación de violencia familiar. Existe todo otro tipo también de medidas que se han tomado. El Estado también fomenta la participación de la sociedad civil en el diseño de planes y estrategias para la prevención y erradicación. También hay una gran campaña de difusión, en cuanto también se han hecho muchos esfuerzos en materia de información estadística con la creación del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad y otros institutos. También inclusive a nivel regional, el Uruguay está inmerso en un proyecto que tiene sede en Uruguay y, como reflexión final, existe una indudable relación entre un modelo de desarrollo socioeconómico y el volumen de criminalidad que una sociedad produce. Nuestro país está inserto en una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, que en la década de los 90 vio crecer de forma alarmante su grado de criminalidad. En este contexto, si bien es cierto que la realidad nacional no ha adquirido los contornos de gravedad que se registran en otros países de América Latina, somos conscientes que los resultados alcanzados hasta la fecha no reflejan la dimensión de los esfuerzos realizados en esta materia, tanto por el Estado como por las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez más personas van tomando conciencia en Uruguay de que la violencia doméstica constituye un grave problema social y que su carácter polifacético y el origen multicausal de la misma demanda un enfoque multisectorial e interdisciplinario que logre integrar la promoción de la no violencia. Esta gestión conjunta puede resultar en cambios tanto sociales como de actitudes individuales. Entendemos que hay que continuar trabajando en las etapas de promoción y prevención, que es la única forma de disminuir el impacto de la violencia. Por último, deseo informarles que en esta semana se está llevando a cabo una campaña denominada No a la Violencia, conjuntamente con las Naciones Unidas, en las que participan autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales se encuentra la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, así como figuras de relevancia del deporte y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Embajador, voy a pasar la palabra para mi colega, a la relatora de país, a la comisionada Guilén. Muy buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones. Mire, oyendo las presentaciones, con todo respeto a las señoras representantes del gobierno de Uruguay, me parece que sin duda el sistema de justicia requiere de una fuerte sensibilización en materia de equidad de género, que permita aplicar la justicia teniendo en cuenta que la igualdad jurídica es todavía para las mujeres una aspiración. Y eso es así en Uruguay y es así en toda la región. Creo que es la importancia de este caso que ustedes plantean, que es un problema grave en toda la región. Yo tengo unas preguntas para los representantes del Estado. ¿Qué acciones positivas
a favor de las mujeres y acciones afirmativas a favor de las mujeres o de discriminación positiva se están tomando en los procesos judiciales en casos de violencia doméstica. Yo reconozco que hay fuertes contenidos legislativos e institucionales que apoyan toda esta realidad, pero me parece que todavía no se concretan en el cotidiano. Y a partir de allí yo también preguntaría, ¿qué sanciones se aplican a un agresor que no le da cumplimiento a las resoluciones judiciales que tienen que ver con medidas cautelares, por ejemplo? Sin duda que la impunidad es una fuente de cada vez más violencia. Y una última pregunta, ¿qué se está haciendo a nivel educativo para evitar que las nuevas generaciones puedan asumir una nueva cultura en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Seria muy amable, vamos a escuchar las preguntas. Disculpe. A la relatoría de la mujer. Muchas gracias, presidente. Bueno, quisiera agradecer a las peticionarias su presentación y al embajador Luján y la representante de la misión permanente. Decir que me agrada mucho que organizaciones de Uruguay vengan a la comisión, porque en el sistema interamericano, pues con Uruguay no tenemos una relación tan amplia y tan permanente como con otros estados, y es como una muy buena oportunidad para estrechar lazos y poder trabajar en conjunto, además con la embajadora Luján, que es una permanente colaboradora de la Comisión Interamericana. Entonces quería decir eso como primer elemento, ¿no? En segundo elemento, como plantear algunas interrogantes que me quedan, porque en la presentación de ambas partes el enfoque que se le está dando al tema del derecho de la mujer a vivir en un mundo libre de violencia es un enfoque más dirigido hacia la violencia doméstica. Y digamos que uno de los trabajos que ha venido haciendo la relatoría ya desde principios de los 90, incluso finales de los 80, y la misma comisión, es conjuntamente con la entrada en vigencia del Pacto de Belén do Pará, la Convención de Belén do Pará, es transitar lo que supone un cambio de paradigma, tan importante como fue en su momento la Convención del Niño, en el caso de las mujeres, dirigir esa mirada de la violencia doméstica hacia una mirada distinta, que es el derecho de la mujer a vivir en un mundo libre de violencia, que abarca mucho más ampliamente el ámbito de violencia al que están sometidas lamentablemente un importante porcentaje de la población de la región. Entonces no me queda claro, por ejemplo, o me queda más bien la duda de que además de la tipificación de la violencia doméstica, esté tipificado otros tipos de violencia fuera del ámbito doméstico, que son tan riesgosas, tan complejas y tan peligrosas como la misma violencia doméstica, como por ejemplo la violencia laboral y en general cualquier tipo de violencia contra la mujer, de los mecanismos estructurales que históricamente han generado discriminación, exclusión y violencia contra la mujer, ¿no? Entonces quería preguntar cómo se abordan ese tipo de casos de violencia, la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia cuando no es el esposo, sino personas que han sido parejas pero que ya no viven dentro del ámbito familiar, pero que aún siguen ejerciendo algún tipo de violencia, y cómo se aborda también desde las estructuras este tipo de violencia. Y por último decir que la Relatoría de Derechos de la Mujer pues está a la orden para trabajar con las peticionarias, para trabajar con el Estado uruguayo y para poner a su disposición no solo los informes que hemos trabajado al respecto, sino también pues cualquier trabajo que conjuntamente pudiéramos realizar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, comisionado Mejía. Comisionado Orozco. Gracias, presidente, honorables comisionadas. También agradecer a las peticionarias y también al ilustre Estado del Uruguay su presentación. Realmente es significativo que pues nos den oportunidad de poner este tema a discusión de gran importancia.
que infortunadamente no es solo lo que se señala en Uruguay, incluso puede haber otros países de la región en situaciones también altamente delicadas. Si bien comparto de lo que ya señalaba la comisionada Mejía en cuanto a la relevancia de darle eventualmente a un enfoque más amplio en el sentido del derecho de la mujer a vivir libre, en un ambiente libre de violencia, sí atendiendo al carácter del tema que nos ocupa en esta sesión, relativo al femicidio por violación doméstica en Uruguay, y que infortunadamente por esa violencia doméstica también pues hay casos que si bien que también son las que quedan en grado de tentativa, pero que puede ser efectivamente también significativo, u otro tipo de delitos que como las amenazas, lesiones, en fin, que es un tema infortunadamente recurrente. Y si bien hemos escuchado pues algunas de las políticas públicas que ha establecido el Estado del Uruguay para contender con esta problemática, yo quisiera consultar si pudiéramos tener información eventualmente acerca de que aunque corresponde al Poder Judicial, pero cuando hay esta actitud discriminatoria en el sentido del acceso a la justicia, aunque ya nos mencionaba la embajadora Luján del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, yo consultaría si hay alguna evidencia, por ejemplo, en cuanto a los mecanismos, así sea administrativos, disciplinarios, con relación a jueces, en donde se advierte que ejecutan una política judicial que no presta la atención debida a las medidas de protección, a las solicitudes de medidas cautelares, por criterios que pues podemos considerar que tienen un carácter discriminatorio. Y también, bueno, ya se mencionaba lo relativo a las inejecución de medidas cautelares. Se hablaba de solo un 6% que se cumplen, que es realmente pues muy bajo, y también los procedimientos eventualmente disciplinarios que se ejercen sobre el particular. Y yo sí entendería que si se mencionaba que un número significativo de los casos en que son de los femicidios, que son, llega a ser 87%, daban un porcentaje, 95% originado por parejas o exparejas, y el 95% de las tentativas de homicidio, y el 87% en los casos ya de femicidios. Pero lo que voy yo entonces es que ahí sí no se identificaría algún problema de impunidad, llamémosle, en el sentido desde el momento que se identifica al responsable, sino sería más bien en las medidas cautelares. Nada, solo aclarar ese aspecto, por favor. Muchas gracias. Gracias, comisionado Orozco. Entonces tendremos 8 minutos para las peticionarias y 8 minutos para la embajadora y su colega. Por favor, sigan esas banderitas porque tenemos inmediatamente una otra audiencia. Muchas gracias. 8 minutos. Tiene razón lo que señala la comisionada Luz Patricia respecto a que la emisión de la ley contra la violencia doméstica es solamente una respuesta parcial a la Convención de Belén do Pará, que refiere a toda la violencia contra la mujer. Y ese también es un reclamo histórico del movimiento de mujeres uruguayas, que hace tiempo pedimos que también el Estado trabaje y se ponga al día con esta parte de la Convención, con una ley integral de violencia contra la mujer. Sin duda hay algunos avances normativos que tanto nosotras como también la representante del Estado ha manifestado, pero lo que queremos resaltar es que, desgraciadamente, estos avances son avances formales,
Nosotras estamos pidiendo que se dé ese paso de lo formal a lo real y que realmente estas normas puedan dar cuenta de ese derecho a vivir libres de violencia que nos dice el artículo 3 de la Ley do Pará, y que además de eso nuestros operadores jurídicos encargados de hacer cumplir la ley tengan en cuenta lo que la CEVI en su momento recomendó, fundamentalmente en 2 puntos, cuando dice que todos los operadores encargados de hacer cumplir la ley tienen que visualizar a la violencia contra la mujer más allá del ámbito doméstico. Nosotras creemos, efectivamente, que la violencia contra la mujer no tiene que seguir escondiéndose detrás del ámbito familiar, pero cuando las leyes se negocian para que salgan, salió bajo esta forma. 2 de las aquí presentes, de las 3, participamos en el proyecto de violencia doméstica que ahora es ley. Y el otro gran punto que también recomienda la CEVI y también la CEDAW es que todas las personas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tomar conciencia política internacional de la obligación que tienen de cumplir con los diversos instrumentos internacionales, que lo incorporen como una norma efectiva, que tienen que respetar, que tienen que garantizar su cumplimiento y que no lo vean como una cosa extraña, foránea, ¿no?, que no aplican bajo ningún concepto en ninguna de sus resoluciones y tampoco la contemplan. Entonces, ese es uno de los pedidos más específicos que nosotros hacemos acá. En cuanto a la existencia o inexistencia de procesos disciplinarios que tienen que ver con los decisores, la realidad es que las mujeres víctimas sobrevivientes tienen miedo, tienen muchísimo miedo de llevar a cabo las denuncias de una manera formal, porque ese juez o esa jueza es además quien va a resolver sobre sus hijos y sobre muchos aspectos de su vida, más allá del caso de urgencia por el cual concurre. Sí, hubieron muchas iniciativas y algunas parlamentarias prestaron la oreja hace un par de años porque se habían acumulado muchas mujeres que habían sido revictimizadas gravemente, y esas parlamentarias hicieron de nexo para con el Poder Judicial. Y luego lo que tenemos son casos paradigmáticos que significan mucho, que pueden dar cuenta de cómo actúa ese Poder Judicial. Uno de ellos es el caso de las rosas y las cartas, que tienen que ver con una víctima que denunció el incumplimiento total y absoluto a las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, donde el agresor todas las mañanas le dejaba una rosa y una carta en la ventana de su dormitorio. La rosa pertenecía al rosal de la casa que habían compartido durante muchos años y la carta decía cosas espeluznantes. Hablaba no solo de cómo iba a matar a su pequeña hija delante de ella y luego a ella y luego se iba a suicidar él. En la audiencia evaluatoria se le mostraron esas cartas a la jueza, en la audiencia evaluatoria de las medidas para solicitar que inmediatamente se diera el arresto del agresor, y la jueza miró las cartas una a una, leyó con atención, levantó la vista y dijo: ¿de qué se queja, señora, si le envían cartas y rosas todos los días, que es todo lo que una mujer puede querer? A esa jueza la ascendieron. Y esa es la realidad que enfrentan las mujeres. Tienen mucho miedo de denunciar cuando los jueces no solo no aplican la norma, sino que ellos mismos violan las disposiciones. Gracias. Quisiera agregar algo, y es que si bien se toman medidas, se organizan protocolos, se hacen muchas cosas, lo que no hay son políticas institucionales explícitas que impliquen, que exijan cambios de actitud en los funcionarios, y eso lo vemos tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio del Interior, como en los espacios educativos. Esas políticas institucionales explícitas, eso es lo que falta, como principios rectores y organizadores de la utilización de esos instrumentos que se van produciendo. Por eso es que insistimos en que son progresos más formales que reales. A la hora de la aplicación las cosas se diluyen y desaparecen. Muchas gracias. Por favor, embajador. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir a cómo está tipificado el delito de violencia doméstica como ilícito penal por el artículo 321 bis del Código Penal, que es en realidad una modalidad especial de los delitos de lesiones personales, pero es un delito autónomo
que no abarca las lesiones graves o gravísimas y el homicidio que corren por el tipo penal común. Se puede ser caracterizado como un delito de lesiones personales continuadas especializadas. Se protege la integridad física en el ámbito de las relaciones afectivas o de parentesco. Y en este sentido se penaliza al agresor con penas de 6 a 24 meses de prisión y comparte el máximo con el delito de lesiones personales, pero el mínimo es mayor al de esta figura. Es un delito excarcelable y admite el procesamiento sin prisión si el imputado no tiene antecedentes. En cuanto a los programas o a los esfuerzos en materia de educación, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, como se mencionó, el Estado ha incorporado el tema de la violencia contra las mujeres en la Ley General de Educación, la número 18.437. A nivel de los educadores o educadoras, durante el año 2009 se incluyó la temática en cursos de especialización en derechos humanos, a nivel de formación permanente, en formación docente y en cursos para profesores de secundarias realizados en todas las capitales departamentales. También se destaca la elaboración del protocolo de enseñanza media para situaciones de violencia doméstica en adolescentes. Este trabajo tipifica las diversas modalidades de violencia y recomienda estrategias para atenderlas en el ámbito educativo. El protocolo fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN y es una herramienta de trabajo dirigida a los educadores que apunta a la prevención y atención de situaciones de violencia doméstica, así como a la construcción y promoción de vínculos saludables. Y asimismo incorpora la opinión de las y los adolescentes sobre el tema. Quería mucho agradecer a señores peticionarios, señora embajadora, señora representante de la misión de Uruguay, y declaro encerrada essa sessão. Em 5 minutos empezaremos a audiência sobre Panamá. Se os peticionários ou as peticionárias estão aqui, que em 5 minutos empezaremos.